¿Cómo ustedes visualizan el país? No en cualquier momento, es el país después de una crisis muy aguda, una crisis que casi nos rompe y terminamos todos en el río del 2019 al 2020. Y ahora parece que las coordenadas nos plantean un escenario que ahorita no nos parece grave, pero así estábamos el 2019 y en un abrir y cerrar de ojos estábamos en una tensión muy compleja, en un país lastimado, quebrado, muy desordenada, para que ustedes pongan orden, a ver cómo miran todo esto. Bueno, creo que es un buen momento para llamar a la reflexión, no tanto a la oposición política del país, sino al resto del país, para que evalúe un poquito qué tipo de líderes tienen al frente al movimiento del socialismo. A mí me resulta particularmente indignante cuando, digamos, en el día del aniversario 40 de recuperación de nuestra democracia, tenemos algunos líderes de oposición denunciando la desinstitucionalización, el autoritarismo y el irresponsable populismo del gobierno masista, sin considerar el tipo de representantes políticos y el comportamiento político que ellos tienen. Mira, voy a partir en el artículo que escribí el día de ayer, tal vez sonó mucho a denuncia y a reclamo, y de hecho era justamente eso. Denuncia porque se trata de una oposición partidaria, en primer lugar, una oposición política partidaria que no contribuye a la consolidación de la democracia en los espacios que están hechos justamente para hacer eso. Está bien, poniendo cualquier tipo de obstáculos, hasta los más infantiles, para la adopción de medidas sumamente urgentes para el país, como la elección de un nuevo defensor del pueblo. Ahí yo me pregunto, ¿dónde están los defensores de la democracia pactada, cuyo mérito era justamente la concertación, el intercambio, la estabilidad política, la institucionalidad, ¿no? O sea, ahí solamente recuerdo a José Ormachea y un muchacho llamado Reyes, que se reían como chiquititos cuando se les preguntaba, oye, ¿por qué te estás oponiendo a esta ley? O sea, en primer lugar, no solamente es irresponsable, no solamente no contribuye a la consolidación de la democracia, es un comportamiento que puede llevarte a una crisis de gobernabilidad en las cuales se dan víctimas de verdad, ¿saben? No como los videojuegos, no como las películas. Además de no contribuir con la consolidación de la democracia, no promueven valores democráticos dentro de sus propias organizaciones políticas, que deberían estar purgando a todos los racistas que hay allá adentro, es decir, desde Comunidad Ciudadana hasta Creemos. En tercer lugar, o sea, además de eso, deberían, en consecuencia con los principios liberales que ellos dicen defender, denunciar cualquier comportamiento y actitud y acción antidemocrática, particularmente cuando se masacra a una treintena de personas después de unas elecciones, de unas elecciones que de hecho ellos han contribuido a tirar abajo, ya más allá del debate que debería seguir vigente entre golpe de Estado, ¿no? Y finalmente, y aquí tengo que ser muy claro, y esto es porque particularmente Carlos Mesa es el que me indigna, particularmente él, porque es una de las cosas más claras que al menos la academia liberal, la que se encarga de estudiar los supuestos autoritarismos del nuevo siglo, etcétera, han tratado de sacar lecciones del pasado, es no dejes entrar fachos a casa. Y tú, Carlos Mesa, lo primero que haces es irte para el aeropuerto del Alto a recibirlo a Fernando Camacho. Es decir, el problema no es que no son, el problema es que son incoherentes en relación a su supuesto apego a la democracia. El problema es que ustedes son un elemento desestabilizante, actúan activamente para subvertir la democracia en este país ¿Ustedes y tienen el quiénes, Carlos? cinismo de hablar en nombre de ella, Carlos Mesa, particularmente Comunidad Ciudadana, porque al menos tú tienes una persona como Fernando Camacho que es abiertamente fascista, hasta gangsteril, y que por ejemplo el día de ayer no se tomó la molestia de hablar, o el aniversario número 40, a no emitir ningún comunicado al respecto. No sé, a mí me parece bastante elocuente respecto al grado de consecuencia, o de apego a una cultura política democrática que este hombre puede tener, pero Carlos Mesa termina siendo
inconsecuente, incoherente, pero a niveles irritantes, ¿no? ¿Qué dice Valeria Silva, que sí estuvo en este baile? No sé cuánto está bailando todavía en la política, pero diputada, masista, ¿cuál es la mirada que tiene hoy de lo que estamos viviendo en la política boliviana? Lo que salta a la vista, Claudia, primero, es que creo que el debate político está organizado en torno al MAS. Es el MAS el punto focal del debate político. La élite cruceña está intentando hacer un ejercicio de poder con esto del censo. Cuando no lo hace con el censo, lo va a hacer con cualquier otro temita que agarre. Claro que lo van a pintar como si fuera súper importante, fundamental, lo más sagrado, etcétera, etcétera. Pero en el fondo lo que vemos es una secuencia de temas chiquitos que agarran para estar vigentes. Pero no logran hacer un debate político nacional importante. Por otro lado, lo que pretende ser menos facho y, como dice Carlos, se presenta como democrático, comunidad ciudadana, ha demostrado que no está a la altura de ser una oposición referente, ¿no? Por más de que Carlos Mesa haga el esfuerzo de irse a parar a dar conferencias de prensa como cabeza de la oposición en la Asamblea Legislativa cada cuanto, lo que vemos es que termina no influyendo en la política nacional. Termina siendo demasiado evidente que sus poses son exactamente eso, solamente poses. Entonces no llegan a calar en lo profundo. Ante ese escenario, se puede decir en términos coloquiales, como no hay enemigo, adentro los amigos discuten demasiado. Y está claro, el MAS está en un momento de discusión profunda, está en un momento de tensiones que ya se han hecho... ¿Profunda o peligrosa, Valeria? Yo diría profunda, ¿no? Porque se están discutiendo ideas o se están discutiendo poderes, se están discutiendo grupos, es decir, es una discusión donde está ganando más la mezquindad del poder, los puestos, los lugares, los momentos, o hay una discusión realmente programática dentro del MAS. Un poco de todo, sin lugar a dudas. Estar administrando el poder deriva en discusiones por el poder, por supuesto, y el partido en el poder es el Movimiento al Socialismo. Por supuesto que dentro de aquello hay un trenzado súper profundo de la discusión programática e ideológica. Hay liderazgos que, bien lo decías tú a iniciar el programa, están pugnando por ciertas cosas. No nos olvidemos que la carrera electoral en nuestro país tradicionalmente empieza muy temprano, ¿no? El Movimiento al Socialismo no es una fuerza política etérea. Es una fuerza política que, por supuesto, en su interior también tiene distintas posiciones y estas posiciones están en pugna. Está claro. Sin embargo, si me permiten, lo que yo creo es que en el MAS, en un tiempo, va a primar la vocación de poder. Va a primar la vocación de poder a la hora de sentarse y llegar a resolver cosas en lo interno para hacer frente a una elección hacia adelante. Yo no soy de las personas que creen que la grieta se va a volver un abismo, sino yo creo realmente que la propia estructura del instrumento político, que no es un partido tradicional, le va a demandar a la parte dirigencial, a la parte de arriba de la pirámide, que prime la vocación de poder. Obviamente que el MAS que vamos a tener las siguientes elecciones no va a ser el MAS que tuvimos post-golpe, ni mucho menos el MAS que tuvimos durante la Asamblea Constituyente o en el momento del 2005 cuando Evo Morales asciende al poder. El MAS está cambiando mucho, el MAS ha ido sacando personas, ha ido introduciendo otro tipo de personas, ha hecho sumas, ha hecho restas. ¿Evo está quedando fuera, Evo Morales, Valeria? No lo creo, no lo creo. Yo creo que Evo Morales es una figura muy importante para la historia de Bolivia, sin lugar a dudas, y para el MAS aún más, ¿no? Desde la estructura política, la estructura institucional que tiene el Movimiento al Socialismo en términos de estatuto de partido, no se puede pensar al Movimiento al Socialismo sin los cocaleros del Chapare, ¿no? Y en ese entendido tampoco creo que se la pueda pensar sin Evo Morales. Obviamente que Evo Morales va a tener que ordenar algunas de sus proyecciones hacia adelante. Seguramente también va a tener que, qué sé yo, pulir muchas otras cosas. No sé, no quiero decir palabras que puedan ser, puedan levantar urticaria de alguna manera, pero reitero,
Lo que yo creo y a lo que yo apuesto es a que en el MAS va a primar la vocación de poder. Han habido, y lo veíamos en los conflictos que han antecedido a este bloque, siempre ese tipo de diferencias. Recordemos lo que ha pasado con mineros, con cocaleros, con campesinos versus cooperativas. Siempre han habido problemas, siempre ha habido tensión social. Yo no te podría calificar en términos porcentuales si hoy, no sé, hoy la tensión es del 60 y antes era siempre del 30 o cosas así, pero siempre ha habido esa tensión. Lo que yo creo que va a suceder entonces es que luego de que la dirigencia en la cúpula termine dejando que prime la vocación de poder de lo popular, del movimiento al socialismo, todo eso va a terminar desdoblándose en las organizaciones sociales y viceversa, ¿no? Las organizaciones sociales también, con esto termino, en coyuntura electoral saben qué es lo que necesitan. Saben que no necesitan apostar por un proyecto político derechizado, ¿no? Curiosidad, ¿dónde está Valeria Silva en la política? ¿Fuera? ¿Se ha ido a la academia? ¿Está mirando de palco lo que pasa en el MAS? ¿Tiene ganas de participar? ¿Desde dónde está hablando Valeria Silva? Siempre voy a ser una militante del proceso de cambio. Ahora mismo estoy absolutamente dedicada a mi maternidad. Soy mamá de una bebé de 1 año. Lo que me deja muy poco tiempo para actividades, digamos, concretas en términos institucionales, partidarias o políticas. Pero bueno, ahora estoy contribuyendo desde donde puedo, en diferentes grupos, en diferentes espacios, con análisis político. ¿Qué dice de todo esto José Luis Durán? A ver, concuerdo en algo que dice Valeria, que en realidad para mal de la oposición, todo debate, todo proceso dialógico, todo proceso discursivo está en torno al MAS. ¿Cuál es el problema? De que la oposición no tiene ni representatividad ni simbólica, ni representatividad en el lenguaje, ni posicionamiento en la realidad social. Es decir, el MAS es el que está en los debates del tema político. Está bien todo, pero no se olviden que el 2019 todo el movimiento de oposición, partidos políticos incluidos, tumbaron al gobierno de Evo Morales, es decir, ponemos ahí en el altar político al MAS, que sin duda es la fuerza política más sólida, pero los tumbaron, chicos. Sí, los salieron tumbaron. del poder institucional, pero recordemos también cuando fuerzas opositoras se decían masista light entre ellos. ¿Eso qué significa? Existe en el conflicto del lenguaje y de discursos, lo voy a tocar desde ese punto de vista yo, lo que se llama el encuadre de la COF. ¿Qué pasa con el encuadre de la COF? Es cuando tú quieres hacer que tu discurso se posicione encima, lo metes al oponente dentro de tu círculo de sentidos y significados, de tu lenguaje. Por eso viendo el centro de discusión como el MAS, no poniéndolo en un altar, pero sí poniéndolo al centro de los debates y discursos por el fenómeno que representa político amplio, significa de que, claro, entre opositores mismos, y ya en campaña por las elecciones, se decían, tú eres un masista light. Es decir, se usaba el término masista light. Tú eres el masista. No, tú eres el masista. Eso demuestra este eje semántico del MAS. Ahora, tú decías algo muy importante y es, estamos a vísperas o en coordenadas para retornar a un conflicto del 2019. Primero que nada, hay que ver algo muy interesante en esto, y es que si bien existe no existe por el momento, existe una división, sí se está haciendo cada vez más explícita, algunos lo dicen más implícita, quizá partidaria del MAS. No existe aún representación ni siquiera en la juventud de la oposición. La oposición en eso es un reproche que tiene que comenzar a trabajar. Si se les reprocha que no tienen posicionamiento ni representación en temas de juventud, es porque es verdad. Es porque quizá puede haber algún joven que no está de acuerdo con el MAS, pero no tiene representación con la oposición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar en ese sentido? Muy importante que se trabaje el tema de que en la juventud no se ve en el tema de ideologías y partidismos de forma tácita. Se ve el tema, yo personalmente creo que la juventud se maneja por 2 temas. El tema motivacional, que puede entrar temas laborales, temas de intereses personales, temas de su juventud y experiencia, y el tema de deslegitimidad. Yo creo que en realidad la juventud está sufriendo un proceso de deslegitimación de la realidad, es decir, no creen en nada. No te creo a ti, no creo en la religión, tampoco creo en esta ideología, tampoco creo en otra, tampoco creo en este nuevo representante joven político que me vas a mostrar, no creo en él. Entonces, ¿en qué comenzamos a creer? Tenemos un conflicto de representatividad política que
¿En general los jóvenes? En general los jóvenes, en general, lo hablábamos, si bien existe una ideología que les incita a hacer una acción, se dice mucho en el análisis del discurso que el principal objetivo del discurso es, a partir de los textos y el lenguaje, que se haga una acción, una actividad, llevar a una masa, llevar a un colectivo a que hagan una acción, a que hagan algo. Si en el discurso te dicen, quiero que un grupo de personas rompa un vaso de agua, si tiene, el objetivo final es que el grupo de personas vaya, agarre el vaso de agua y lo rompa. Es la acción. Hubo acción en el 2019, hubo acción, hubo un enfrentamiento, hubo conflicto, hubo un tema que sí se veía en un estorbo. Yo no creo de representatividad, es decir, no creo que un joven haya estado ahí, o un opositor, o una persona haya estado ahí porque está a favor de un partido opositor o de un representante de oposición. Yo creo que en realidad existía un tema de que si alguien te decía hubo fraude, el tipo, por el contexto en el que se encuentra de deslegitimidad, dijo hubo fraude, lo creyó, lo legitimó muy fácilmente. ¿Por qué? Porque existe este desgaste del sistema político, de representación de democracia que existe en los jóvenes. Los jóvenes, si les dices algo que ha habido un hecho de fraude, te van a decir, claro, pudo haber un hecho de fraude. ¿Por qué? Porque no creo en nada. Es decir, para mí es más legítimo saber que ha habido un hecho de fraude que otra cosa. ¿Por qué? Y aunque hay pruebas que te dicen que no hubo fraude, te van a decir, no, para mí hubo fraude porque lo legitimo. Existe un fenómeno muy interesante que se llama el homo risibilis. El homo risibilis es el hombre que ríe. Los jóvenes somos los homo risibilis. Nos reímos constantemente de todo. Un periódico, un noticiero publica una noticia, incluso una noticia trágica, y se van a reír, te van a poner el me divierte. Te van a poner el, ¿sabes qué? Me divierte esto, me divierte la tragedia, me divierte... ¿Por qué? Porque no creo en esa tragedia. ¿El joven de hoy o también el joven de los años 70? Hubo de muchos, los 50. yo creo que en realidad el fenómeno de complejidad del homo risibilis y de deslegitimidad abarca absolutamente todos. Existe un agotamiento también en adultos mayores, existe un agotamiento en adultos millennials. Para mí los millennials son de los 80s para adelante. Yo creo que soy centennial, por ejemplo. Estamos terminando el tema, hemos nacido casi llegando al siglo XX, cuando está comenzando el siglo XX. Entonces, existe este hecho de deslegitimidad que puede ocasionar una convulsión social, sí, pero en este contexto que estemos relacionado o en el imaginario social tenemos este trauma de la crisis política del 2019 y que puede repetirse, lo dudo mucho. Lo dudo bastante. ¿Por qué? Porque creo que, primero que nada, no existe una representatividad fuerte en la oposición. Segundo, existe o se cree que existe un proceso de renovación dentro del movimiento al socialismo que todavía no ha entrado a esa idea de renovación, le está dando una idea de no desgaste político. El anterior proceso que llegó al corte del 2019 hubo un desgaste de deslegitimidad. En este momento creo que no puede suceder, no podemos acercarnos mucho a un tema de relación del 2019. La que llegó al corte soy yo porque se acabó el tiempo. Sin embargo, los invito nuevamente a sentarnos. Han visto, hemos picoteado un par de temitas. Podemos volver a sentarnos y volver a pensar juntos. Gracias, Valeria Silva, exdiputada nacional por el Movimiento al Socialismo, ahora ocupándose de lo verdaderamente importante que es su bebé, y seguramente la veremos próximamente también en la política. Gracias a José Luis Durán, a quien sí seguimos actualmente en los medios, y esperemos verlo próximamente acá en el programa. Lo mismo a Carlos Moldis, que es también un colaborador, politólogo, columnista de La Razón. Gracias por participar de este programa. Los invito no solamente a volver acá, los invito a escribir también para que vayamos contra esa corriente de que quienes opinan en los medios son los no tan jóvenes, los hombres y los blancos. Gracias a los tres por su participación.